Ahí están las manitas. Muy bien. Tengo varios. Excelente. Muy bien. Pues es un placer estar con ustedes. Realmente espero, si posible, poder transmitir algo que sea útil para ustedes, que les dé un poco de visión y entendimiento en cuanto a la gestión de proyectos informáticos y el rol de la PMO en estos proyectos. Ustedes tal vez ya habrán recibido o recibirán un poco de teoría en cuanto a estos temas y mi presentación no está orientada a darles más de esa teoría, sino que a ayudarles a ampliar un poco la visión de lo que hay allá afuera, con las cosas que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes se irán a topar y transmitir un poquito de las alegrías y frustraciones también que se viven en este mundo, ¿verdad? Ojalá sea de utilidad, vayan apuntando las preguntas que tengan y las podemos conversar al final. Pues no puedo empezar yo hablando de informática sin hablar de primero de mi familia. Este es mi familia, yo soy el que estoy aquí arriba a la derecha. Y mis papás son los que están aquí al medio, luego mis hermanos, algunas cuñadas, etcétera. Pero yo creo que uno de los mensajes que me gustaría transmitirles es de que nosotros no solamente somos el producto de nuestros esfuerzos, sino que somos el producto de miles de contribuciones que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros maestros han tenido sobre nosotros. Y entonces yo quiero agradecerles a ellos y esta es mi familia ya con mi esposa y mis 4 hijos. Esto ya se nota la mascarilla de mi hijo aquí, entonces esto ya se, ahorita durante pandemia, en uno de los cumpleaños de ellos. Eh, y realmente es la razón por la que yo trabajo, ¿verdad? No hay otra, es poderles dar a ellos una buena vida y progreso. Muy bien, entonces, fuera de la familia, yo creo que algo y esto es para darles un poco de contexto, porque yo creo que es bueno que ustedes entiendan, todos necesitamos un propósito en esta vida del por qué hacer las cosas, ¿verdad? Y yo creo que al centro de mi vida personalmente, esto no es publicidad ni evangelismo, ¿verdad? Pero le estoy contando nada más lo que es mi vida. Al centro ha estado Jesucristo, ¿verdad? Y mi familia, y ha sido una bendición para mí el poder ver cómo Él me ha guiado en las cosas que yo he logrado hacer. No sé si ustedes han visto algunos de los misioneros de mi iglesia que andan en camisa blanca, corbata, unas plaquitas que tienen su nombre. Pues yo también fui misionero cuando tenía 19 años. Yo decidí dejar la universidad. Me fui 2 años para estar completamente dedicado a enseñar el Evangelio de Jesucristo, ayudar a la gente, y a mí me asignaron a la misión de Washington, D.C. Sur. Las misiones están divididas por áreas geográficas. Entonces yo tuve la oportunidad de ir ahí, interesante, pero eso me dio una perspectiva que no he logrado obtener de ninguna otra forma. El poder dedicar tiempo para servir es algo preciado, y se los recomiendo a todos ustedes. No necesariamente una misión, pero servicio en general es algo muy positivo. Yo he tenido la oportunidad de vivir en varios lugares. Viví en Costa Rica más o menos 8 años. En Estados Unidos viví como unos 6 años tal vez. Eh, en Washington, D.C., en Utah, en Nueva York. Y he tenido la oportunidad también de vivir otros 6 años en México, en la Ciudad de México, antes de F, ahora le llaman Ciudad de México. Y por supuesto, mi querida Guatemala, yo nací aquí.
y estuve fuera, de hecho, como unos 9 años antes de poder regresar a Guatemala. En Costa Rica yo estuve estudiando en un colegio llamado Liceo Franco Costarricense, es un colegio francés, tal vez no lo conozcan, tal vez conozcan este otro que es el Julio Verne, que estaba antes ahí en la zona 10, ahora ya, sí, zona 10 creo yo, y ahora se pasó a carretera. También francés, en la Universidad Galileo hice mis estudios en ingeniería en sistemas y rumbo distinto al estudiar en la Universidad de BYU una maestría en administración de empresas. Eso fue lo que realmente me llevó a poder trabajar para IBM. Entonces es un poquito en cuanto a la educación que yo he recibido a lo largo de mi vida. Esas son las empresas para las que yo he trabajado. Las primeras dos, Magic Events y Bliss, realmente eran empresas mías, eran empresas familiares. En Magic Events nosotros organizábamos eventos, rentábamos mobiliario, toldos, cristalería, todo tipo de cosas para fiestas, ¿verdad? Hacíamos chucos. Era un tiempo muy alegre, yo diría, no lo cambio por nada en la vida. Si ustedes tienen chance de poder emprender algo, aunque les salga mal, yo les digo, lo van a apreciar en la vida. Igual Bliss, de hecho, estábamos en un par de Walmarts, en el de Puerta Parada en carretera y también en el de Villanueva. Vendíamos granizadas y malteadas y cosas así. Entonces, muy bonita la experiencia. Este logo, digamos que ya le pagamos a alguien para hacerlo. Este otro se nota que lo hice yo. Y luego de eso, esto lo hice mientras yo estaba estudiando, de hecho no me había graduado aún. Y cuando me gradué de Ingeniería en Sistemas fue que empecé a trabajar para Bayer. Yo estuve ahí en el área de informática, estuve como un especialista, entonces veía muchos de los temas que tenían que ver con la comunicación, con las bases de datos que traíamos en Centroamérica y temas relacionados con la seguridad, entre otros, ¿verdad? Después de trabajar para Bayer varios años, fue que hice mi maestría en Estados Unidos. Ahí me fui, fueron 2 años, no podía trabajar por lo intensa que era la maestría. Y de ahí fue que me contrató IBM. IBM realmente me impresionó a mí. Me contactaron, me dijeron, ¿quieres aplicar para IBM? Según yo, IBM era uno de esos dinosaurios, ¿verdad? Muertos. Y no tenía ni la menor idea qué hacía IBM en estos días. Entonces, lo primero, por supuesto les dije que sí. Uno cuando anda buscando trabajos no anda seleccionando uno sí, otro no, uno dice que sí a todo y ver qué cae, ¿no? Pero con IBM, lo primero que hice entonces fue meterme al internet, IBM, ¿qué hace IBM? Y me doy cuenta de que es una empresa enorme, de más de 400,000 empleados, hacen software, outsourcing, consultoría, hacen todavía hardware, hacen hasta financiamiento, en fin. Um, Me di cuenta que IBM yo no lo conocía porque realmente sus servicios son B2B, business to business, ¿verdad? Ellos dan servicio a compañías, no son como otras empresas como Google o Facebook que llegan al consumidor final, que por supuesto son más conocidos. Entonces, estos le trabajan usualmente a compañías multinacionales sumamente grandes y compañías de medianas a grandes. Muy raro que trabajen directamente ellos con compañías muy pequeñas. Usualmente usan un ecosistema de socios de negocio. Por ejemplo, en Centroamérica el socio es GBM. IBM no tiene presencia en Centroamérica, sino que todo lo trabaja a través de ese socio de negocio para llegarle a compañías que son en general un poco más chicas de las que ellos trabajan. Y ahora tuve la oportunidad de encontrar empleo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Wow, pero las iglesias no solo oran y leen las escrituras. Me di cuenta de que la Iglesia de Jesucristo tiene una operación extremadamente grande. Solo para que se den una idea, en términos de edificios, ¿verdad? Tenemos más de 900 edificios en Centroamérica,
o capillas que requieren, por supuesto, mucha construcción, muchas mantenimiento. Manejamos toda la operación financiera de las donaciones, de los desembolsos, manejamos la distribución de materiales, manejamos todo el tema de apoyar a la gente a ser autosuficiente, al encontrar empleo, al educarse, al empezar un negocio, en fin, tiene una variedad enorme de ramos operativos, ¿verdad? Y aquí es donde estoy yo ahorita, pero me voy a concentrar en una experiencia que tuve en IBM. Y eso tiene que ver con un banco que se llama Banorte. Banorte recientemente compró otro banco, adquirió otro banco que se llama Compartamos. Eso posicionó a Banorte a ser, yo creo que el segundo o tercer banco más grande de México. Ellos manejan un total de activos de 72 billones de dólares, ¿verdad? O sea, 72.000 millones de dólares. Y es un banco muy particular en el sentido de que este banco es 100% mexicano y ha crecido muchísimo, pero sobre todo ha crecido por medio de fusiones y adquisiciones. Entonces ellos han ido comprando algunos bancos o familias crediticias más pequeñas, etcétera, y han ido creciendo. De esa forma, ahora ustedes que son informáticos se podrán poner a pensar en la complejidad que eso trae. El jalar un banco y luego fusionarlo con otro banco significa que tienen que integrar sistemas. Eso, eso es una dificultad enorme, enorme. Entonces, ¿qué ha encontrado Banorte a causa de esto? De que tienen mucha redundancia de información, muchos sistemas alternos, muchas informaciones de clientes segmentadas en un lado o en otro. Y entonces eso crea complejidad al momento de tratar de usar la información para poder dar un mejor servicio a los clientes, ¿verdad? El cómo entender a un cliente era un tema de irse a un sistema y después al otro y jalar datos de este otro, tercero, etcétera, y tratar de reconstruir un rompecabezas. Entonces es sumamente, sumamente complejo. Si ustedes quieren comparar el tamaño de Banorte con algo que tal vez conocemos un poco más aquí, Banco Industrial, que es el banco, yo creo que con mayor activos en Guatemala, ellos manejan más o menos unos 14 billones de dólares, ¿verdad? Entonces, Banorte es unas 6 veces más grandes que lo que es el Banco Industrial. Y en 2013, me parece, fue que se firmó un contrato, una alianza estratégica entre Banorte e IBM. Esta alianza conllevaba un compromiso de Banorte de pagarle a IBM 1 billón de dólares durante un periodo de 10 años. Wow, ese es mucho dinero, mucho dinero. A veces yo me preguntaba por qué no compartían un poco de ese dinero con uno. Es absurda la cantidad de dinero que se maneja ahí. Pero bueno, esa es la cantidad de dinero que se necesita a veces para el sistema tan complejo informático que traía este banco. Esos 10 años estaban descompuestos de la manera siguiente. 3 años iban a ser para proyectos de transformación. ¿Qué significaba esto? Era crear nuevos sistemas, decomisionar sistemas viejos para que ya no se usaran. Significaba mejorar algunos otros sistemas que estaban actualmente en operación, etcétera. Entonces, y ahorita vamos a hablar de qué tipo de proyectos están metidos dentro de estos 3 años, pero era realmente darle otra cara a los sistemas de Banorte. Y 7 años más operativos, una vez se terminaban los proyectos de transformación, era darles mantenimiento, asegurar de que se hicieran algunas mejoras con el paso del tiempo, etcétera. Estamos hablando para 1 billón de dólares, para que se den una idea, son más o menos unos 400 empleados que hacían parte de este equipo.
Entre ellos hay muchos analistas, arquitectos, programadores, muchísimos consultores, project managers, etcétera, etcétera. Entonces, era toda una red, todo un equipo ahí. Y aparte de ellos, habían otras personas fuera del proyecto que apoyaban desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de recursos humanos, etcétera. Entonces, proyectos de Banorte. Para explicarles un poco la visión que tenía Banorte en cuanto a esta alianza con IBM. Las empresas no hacen proyectos de informática solo porque sí, o por molestar o para mantener la modernidad. Imagínense, ustedes tienen que ir con la junta directiva a pedirles $1 billoncito. Eh, ¿Qué reacción creen ustedes que va a tener la junta? ¿Sí? Aún para un banco de ese tamaño, 1 billón representa un compromiso extremadamente fuerte. Ellos no van a aceptar a ustedes el gastar $1 billón a menos que venga asociado con un beneficio económico, ya sea inmediato o futuro. Y entonces, lo que justificó el gastar $1 billón o no gastar, sino que invertir $1 billón, era el permitir tener un sistema o sistemas dentro del banco que incrementaran las ventas y la atención y el servicio hacia los clientes. Entonces ellos entendían de que si podían servir mejor a sus clientes, entonces los mexicanos naturalmente iban a querer quedarse con Banorte, iban a cambiar de otros bancos hacia Banorte, iban a encontrar valor en el banco. Y por supuesto, eso significaba de que si un cliente usualmente tenía contratados 2 productos con el banco, ahora iba a contratar 4 en promedio con el banco. Entonces, al final, esa fue la justificación, cómo nosotros transformamos todos los sistemas informáticos para poder entender mejor al cliente, ofrecerles mejores servicios y productos, incrementar las ventas y también la retención de estos clientes. Para darles un ejemplo entonces de los proyectos de transformación de esos primeros 3 años. El primer proyecto se llamaba Customer Business Intelligence. Entonces, esta es analítica avanzada para poder entender de forma más particular al cliente. Ustedes saben que en mercadeo usualmente segmentamos a los clientes en base a la geografía, en base al sexo, en base a la edad, en base a qué sé yo. El objetivo de este proyecto era segmentar al cliente en un segmento de uno, de una sola persona. Sí es bonito decir que pues los varones tienen necesidades similares, las mujeres tienen necesidades similares, pero dentro de los varones, wow, las necesidades y los deseos y los objetivos de cada persona varían enormemente. Hay gente que está pensando en comprar casa y otros que no les importa una casa y les importa un carro. Y eso significa diferentes productos de parte de Banorte hacia ellos, ¿no? Si yo logro entender quién es la persona y cuáles son sus necesidades particulares y a ver, tal vez acaba de abrir una cuenta, ok, es joven, ¿qué tiene en mente este joven? Tal vez quiere ahorrar para comprarse su primer carro, ¿será que quiere ahorrar para entrar a la universidad, para, no sé, comprarse su Nintendo? ¿Qué exactamente está en la mente de esa persona? ¿Cómo logramos entenderlo para que entonces logremos adaptar nuestros productos, ya sea un préstamo, una tarjeta, etcétera, a las necesidades específicas de esa persona? Entonces, ahora no es poco común que ustedes, si tienen cuentas bancarias, de repente reciben un correo electrónico diciendo préstamo preaprobado, esto, lo otro. Y esto es gracias a muchos de estos tipos de proyectos que tratan de entenderlos a ustedes un poco y ofrecerles cosas mejores.
Mi banco, sin embargo, todavía tiene sus errores. La vez pasada me ofreció un préstamo de 250,000 quetzales para comprar una moto. Y digo, ¿quién compra una moto de 250,000 quetzales? Entonces yo creo que estos entendieron muy mal mi necesidad. Tal vez no tienen todavía implementado un sistema como este, pero ese es el tipo de ineficiencias que encontramos cuando los sistemas no son buenos en ayudarnos a entender a los clientes. Am, Ahora, el dar un servicio personalizado y decir, mira, tal vez David Falabella quiere comprar, sí, definitiva una moto, pero él no quiere 250,000, tal vez 50,000, tal vez 50,000 está bien, pero usualmente en el pasado lo que sucedía es que si yo quiero aprobarle un préstamo a David para comprarse una moto, yo tengo que pasar por toda una burocracia. Tengo que hacer un análisis de riesgo, tengo que ver qué pasa si David no paga, cuál es el crédito, ¿verdad? O su nivel crediticio que él tiene, etcétera. Y después ir con el jefe y el jefe del jefe para aprobar el préstamo. Y entonces al final yo le digo, David, si se puede. Ah, no, ¿qué crees? Ya encontré el dinero en otro lado, no, gracias. Entonces genera un problema serio en el banco el tener que pasar a través de toda esa burocracia para aprobar las cosas. Este proyecto lo que hacía era poder generar sistemas inteligentes que permitieran evaluar el riesgo de los productos que el mismo sistema sugería para esa persona en particular y entonces crear ciertos algoritmos para que se aprobaran o preaprobaran ciertas cosas al cliente. Entonces, una maravilla, reduce enormemente el tiempo para que la gente obtenga una aprobación para sus productos, tales como préstamos, pero también permite ser proactivos en no solo esperar a que alguien me diga que necesita un préstamo para yo empezar a pensar cómo se lo puedo ofrecer, sino que proactivamente empezamos entonces a recibir emails y en los ATMs cuando sacamos dinero a veces aparecen ciertas campañas, etcétera, que ya te dicen, ya está aprobado o está preaprobado, unos cuantos pasos más y ya logras tener tu préstamo fácil. Pero este tema de riesgos, pueden darse cuenta, si ustedes le han prestado dinero a algún amigo antes, ustedes saben qué es riesgo, ¿verdad? Y tal vez ahorita empiecen a mandar un mensaje de WhatsApp a su amigo para cobrarle. Inteligencia artificial. Hay un señor que se llama Watson, es una máquina de inteligencia artificial que IBM está utilizando en muchas áreas, oncología, está en servicio al cliente, está en muchas áreas y aquí en Mar Norte empezamos a experimentar en este aspecto. Um, Empezaron con temas de servicio al cliente, ¿verdad? Implementando chats que pudieran reconocer lenguaje natural y ofrecer servicios y soporte como que si fuera un agente real a los clientes. De ahí ya me vine a Guatemala, entonces ya no supe qué más sucedió ahí, pero estaban explorando también blockchain y otras cosas aparte de inteligencia artificial. Luego, ventas multicanal, campañas, cómo podían ellos diversificar los canales para llegar a los clientes, qué campañas podían ellos hacer. eh, por ejemplo, un nuevo producto para estudiantes, préstamos estudiantiles, y entonces ellos diseñaban la campaña y luego el sistema les permitía saber exactamente a qué personas les pudiera gustar o les pudiera llamar la atención este tipo de campañas. Y entonces se desplegaban cosas en los ATMs, en los emails, llegaban a veces hasta los mismos agentes en las diversas em, tiendas, iba a decir yo, sucursales, perdón. Luego el contact center, verá cómo podemos mejorar las bases de datos que tenemos en los centros de contacto para que puedan atender de una mejor manera a los clientes. Una fábrica de procesos de negocio.
Esta es una de mis favoritas, creo yo, porque, bueno, todas son muy buenas, pero esta es literal, la palabra fábrica me encanta porque es literal, aquí hay un proceso de negocio, puede ser lo que sea, puede ser de recursos humanos, un proceso de finanzas, un proceso aún de informática, que tal vez no sea muy efectivo o eficiente y querramos robustecerlo o simplificarlo o hacerlo más efectivo. Entonces, entra el proceso por la fábrica, se asigna un equipo, le dan duro, 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 y ahí usan métodos ágiles para poder mejorar el proceso. Y luego el proceso, digamos que la fábrica ya escupe un proceso ya más simplificado, más efectivo, más eficiente. Entonces van entrando, van saliendo, van entrando, van saliendo. Es literal como una fábrica. Y originación, que es, tenía Banorte un sistema extremadamente complejo para poder originar nuevas cuentas a usuarios en las sucursales, para poder generar préstamos, para muchas de las cosas que uno tiene que hacer para en las sucursales. Usualmente ustedes ya lo saben, cuando han ido ahí, les piden llenar una cantidad enorme de papeles para cualquier cosa que uno tiene que hacer. Entonces, ellos querían hacer un streamlining, o sea, una simplificación de todos esos procesos. Y luego en el lado de operación, ya una vez implementados muchos de estos sistemas, ya estamos hablando de proyectos que salen para mejorar, ¿verdad?, el sistema, añadir algunas características adicionales, cosas así. Está del lado de mantenimiento, cuando ustedes saben que los sistemas a veces no aguantan, se caen, dan errores, etcétera. Entonces hay gente ahí 24/7 tratando de darle mantenimiento a los problemas que van surgiendo. Habían también otras operaciones de estilo outsourcing, donde Banorte decía para estas posiciones, estas roles aquí en mi compañía de informática, creo que IBM las puede hacer mejor, a un menor costo, entonces mejor háganlo ustedes. Y software que iba muy acompañado con muchos de estos sistemas. Muy bien, eso es para que se den una idea. Wow, ¿qué les digo? El, el, los tipos de proyectos que ustedes van a enfrentar hacia futuro son tan variados, ¿verdad? Hay tantos diferentes tipos de proyectos como hay arena en el mar, o sea, es increíble. Puede haber 1000 tipos de cosas. Ahora vamos a hablar de, entonces, responsabilidades como PMO. Yo le voy a hablar de, pues, de la experiencia propia. Yo entiendo de que, y porque lo he visto, que PMOs, que son las oficinas de gestión de proyectos, son muy distintas en diferentes compañías y ciertas compañías usan a la PMO para darle ciertas responsabilidades diferentes a otras compañías. Entonces, no tomen esto como algo que todas las PMOs hacen. Esto es simplemente las responsabilidades de las cuales yo estaba a cargo con mi equipo, ¿verdad? Primero que todo, las finanzas. Las finanzas. Wow, pero si yo soy ingeniero, ¿qué tiene que ver esto con finanzas, verdad? Yo les digo, si pudiéramos disponer de todo el tiempo y de todo el dinero habido y por haber para poder realizar un proyecto, wow, realizar proyectos sería bien sencillo. Yo diría a veces que la programación y la arquitectura a veces es un poco complejo, pero si disponemos de tiempo y disponemos de dinero, ¿qué no podemos lograr? Eh, Ojo, hay un problema con eso, ¿verdad? Hay un cliente, el cliente está pagando cierta cantidad de dinero para que nosotros le entreguemos en un tiempo determinado y por supuesto nosotros queremos entregarle dentro de ese tiempo, pero con ganancia. Eso significa que no puedo usar tal vez a 10 personas, tenga que lograrlo con 3, ¿ok? Entonces, y si yo me paso del costo aprobado para un proyecto, entonces empezamos a tener problemas serios, ¿verdad?
porque la compañía ya no es rentable, porque tú metiste la pata, porque alguien se equivocó, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a haber una infinidad de problemas. Entonces, un buen entendimiento de las finanzas, jóvenes, les digo, va a hacer toda la diferencia en el trabajo que ustedes van a hacer, ¿sí? Porque ustedes van a verse como personas y como programadores o lo que sea, pero otras personas en la compañía van a ver en ustedes horas y cuánto cuesta la hora de trabajo suya. Y entonces, ¿qué también están ustedes aprovechando esas horas? Y eso es lo único que van a ver. Y les digo por experiencia. Entonces, en finanzas, nosotros veíamos los costos, ¿verdad? Sobre todo como estábamos hablando de gente, ¿verdad? Uno de los costos más grandes era gente. Entonces, veíamos el costo por persona, cuántas horas tenía que trabajar, asegurar que pudieran trabajar exactamente esa cantidad de horas, que pudieran entregar, si posible, menos horas de lo que estaban comprometidos. Aparte de los costos, venía la parte de facturación, ¿verdad? ¿Por qué la facturación? Porque de la facturación, de acuerdo a reglas contables, principios contables, depende cómo se va a reconocer el ingreso en la compañía. Entonces, nos asegurábamos de que todas las horas trabajadas fueran facturadas al cliente, que recibiéramos un pago de esas horas, y nos aseguramos de reducir el tiempo que duraba el cliente en hacernos esos pagos, porque dinero que no entra ahorita es dinero que no tenemos para pagarle a la gente, que no tenemos para invertir en otras cosas, etcétera. Y aquí viene un tema también grande de controles y desviaciones de procesos, ¿verdad? Asegurar de que todos se mantengan dentro de los estándares aprobados de costo y facturación, etcétera. Y por último, reportes. Y les digo, wow, esto sí era una de esas cosas que uno quisiera que cambiara, pero una cantidad enorme de reportes que uno tiene que estar dando a ejecutivos aquí y allá para mantenerlos informados de cómo va el proyecto, de la salud financiera del proyecto, de las dificultades, los riesgos, etcétera. En términos de recursos, como estaba mencionando aquí, recursos sobre todo de recursos humanos, si ustedes se van a un tema, un proyecto que tenga que ver con, por ejemplo, centros de datos, ¿verdad? Outsourcing de centros de datos, entonces ya estamos hablando de costos más de activos tales como servidores y espacios, etcétera. Pero aquí, como este es un proyecto muy, muy tirado hacia consultoría, aquí estamos hablando de recurso humano. Entonces, nosotros planificábamos los recursos que íbamos a necesitar para cada uno de los proyectos, en qué tiempos, cuándo íbamos a disponer de qué personas, cuándo se acababa la participación de una persona dentro de nuestro proyecto. Deben de recordar de que IBM es tan grande que teníamos cientos y no miles de proyectos a la vez, y entonces una persona que estuviera en Banorte hoy, tal vez mañana pasaba a estar con otra empresa, con Bimbo, por ejemplo, o con alguna otra empresa a las que les trabajábamos. Y entonces esa coordinación, les digo, no es algo fácil. Y entonces teníamos que ser muy, muy cuidadosos en la planificación, en asegurar de que tuviéramos esa colaboración con otros proyectos, de cuándo ellos iban a soltar a una persona para que nosotros la pudiéramos usar, cuándo íbamos a soltar nosotros a alguien para que otro lo usara. También está el tema de utilización. Entonces, por supuesto, si nosotros tenemos que pagarle a empleados, queremos que estén ocupados todo el tiempo en algo, en las cosas esenciales, no en hacer cualquier cosa que no vaya a hacer una diferencia. Entonces, la utilización lo que hace es medir la cantidad de horas que se está trabajando, o sea, horas productivas sobre la cantidad de horas totales que dispone una persona. Manejábamos mucho el tema de la contratación, no solo contratación de afuera de la compañía, sino que también dentro de la compañía, la inducción a esos empleados, el entrenamiento de muchos de los empleados para cerrar algunas brechas que a veces encontrábamos
en el entendimiento de algunas prácticas financieras, de algunas prácticas en cuanto a gestión de proyectos, etcétera. Estrategia y relaciones. Esto es muy interesante. Imagínense, solo voy a regresar aquí. Imagínense estos 400 empleados. Supongan que el día de mañana se termina el proyecto. ¿Qué rayos hago yo con 400 empleados? ¿Sí? Por supuesto, ninguna compañía quiere perder 400 empleados que les costó tanto entrenar, que han ganado tanta experiencia con tantos clientes, etcétera. Y entonces nosotros queremos mantener nuestra fuerza laboral, ¿sí? Tal vez dejar ir algunos que tal vez no le hacen y crecer, crecer. Entonces contratar a más gente, hacer una compañía más grande. Entonces, habían metas muy particulares de crecimiento en la cuenta en donde, a pesar de que estaba bien definido los proyectos que teníamos que realizar, por supuesto, era nuestro deber encontrar más oportunidades para venderle más cosas al cliente y poder ir creciendo la cuenta y los proyectos, etcétera. También manejábamos mucho la relación con el cliente, sobre todo cuando habían negociaciones. Sobre el contrato, ventas, cancelaciones, etcétera. Entonces, aquí era literal irse con el cliente, tener conversaciones con ellos, qué necesitaban, cuáles son sus quejas, sonreír mucho, así literal, sonreír mucho, ir a algunos eventos con ellos, tratarlos bien, apapacharlos. Wow, aquí hay de todo un poco, pero mantener una buena relación es extremadamente clave, extremadamente clave. De hecho, les ayuda muchísimo cuando los problemas surgen. Si ustedes tienen una buena relación, van a sobrellevar esos problemas de una mejor manera. Luego, la ejecución ya como tal de los proyectos, cómo funcionaba la organización que teníamos para este proyecto de Banorte. Había un ejecutivo del proyecto, ¿sí? Este ejecutivo del proyecto se apoyaba con la PMO y luego tenía a líderes para cada uno de estos proyectos que ustedes ven aquí. Y esos líderes tenían bajo su cargo a varios gerentes de proyecto, ¿verdad? O PMs. Y los PMs ya tenían a los analistas, a los programadores, a los arquitectos, etcétera. Estoy sobresimplificando la estructura, pero en general esa es la estructura. Entonces, la PMO trabajaba directo con cada uno de estos equipos para llevar el control de los entregables clave del proyecto, qué es lo que tenían que entregar, cuándo lo tenían que entregar, quién es responsable de entregar, ¿verdad? Y asegurar que estén llevando bien las metodologías acordadas para la entrega de estos proyectos. Y también la PMO tenía un rol muy importante en cuanto a entender los riesgos de los proyectos y ayudar a manejarlos para que esos riesgos no nos impidieran hacia futuro entregar las cosas en forma y en tiempo. Entonces, la PMO hacía mucha coordinación también con el cliente en informarles cuáles eran los riesgos que estábamos viendo para que juntos trabajáramos. Por supuesto, al cliente tampoco le beneficia en nada que nos atrasemos. Entonces, ellos quieren ayudar en resolver los riesgos y algunos riesgos son causados por el cliente, ni siquiera por nosotros. Entonces, es una colaboración enorme entre cliente y IBM, pero aún dentro de IBM uno creería que como todos son parte del mismo proyecto, entonces todos se van a hablar y todo va a ser bonito, ¿verdad? De repente se dan cuenta de que el líder de este proyecto de Customer Business Intelligence no se habla con el de ventas multicanal y resulta de que algún programador hizo algo aquí en Customer Business Intelligence que impactó ventas multicanal y cómo no lo vimos antes, etcétera, etcétera. Recuérdense que los sistemas todos se hablan entre todos, ¿verdad? Usualmente es muy difícil encontrar sistemas que estén aislados completamente, muy, muy raro.
Entonces, mucho de esa coordinación y comunicación entre los diferentes agentes lo manejaba la PMO. Luego está el tema de contrato, cuando habían extensiones del contrato, cuando habían modificaciones o cancelaciones o nuevos contratos. Um, Algo que es extremadamente importante es mantener un buen gobierno del proyecto. Usualmente, si es una empresa tan muy formal como IBM, todo el funcionamiento del gobierno va a estar incluido dentro del contrato mismo. Va a ser muy claro en cómo se va a tomar las decisiones, cómo se va a informar, cómo se va a manejar la gente, en dónde van a trabajar, en fin, todo el tema. En algunas otras empresas menos formales puede ser de que ustedes tengan aún que crear su propio gobierno y hablar con el cliente y ponerlo en algún papel o algo, pero sea el proyecto que sea, necesita un buen gobierno para que se asegure el buen funcionamiento del proyecto, de que se resuelvan bien los riesgos, que se empodere a la gente para hacer lo que tenga que hacer, etcétera. Entonces nosotros nos encargábamos mucho de manejar ese gobierno con el cliente. También veíamos obligaciones contractuales como Service Level Agreements, SLAs, que decían, si tú entregas tarde, penalidad. Si no entregas con la calidad, penalidad. Si no, todo es penalidad, ¿no? Entonces, habían ciertos criterios con los cuales ellos nos medían y que nosotros debíamos de asegurar que se cumplieran para que pudiéramos evitar esas penalidades. Por supuesto que no solo hay obligaciones, sino que hay derechos. Yo tengo derecho a que me paguen por lo que yo ya entregué. Yo tengo derecho a que me den la información que yo necesito para que yo pueda trabajar, que me den los accesos a sus sistemas que yo necesito, que yo... Entonces, todos esos derechos nosotros velábamos por su cumplimiento para asegurar que nada nos impidiera entregar lo que habíamos comprometido. De ahí hay una cosa muy grande, y por favor, ese ojo, que es el tema de seguridad de datos y privacidad. Voy a volver aquí. Un banco de 72 billones de dólares. Ustedes saben que los bancos no tienen productos, muchos de sus productos no son físicos. Ahora, hoy en día son electrónicos. Son electrónicos. Entonces, uno de los activos más importantes para un banco es su sistema. Su sistema. Todo vive en el sistema. ¿Sí? Otras compañías, por ejemplo, de bienes raíces, o sea, sus activos más importantes son los bienes raíces. Entonces, sistemas, ¿qué riesgo puede haber en un sistema? Tal vez que se caiga y entonces yo no pueda facturar o cosas así, pero no es muy grande. Pero cuando están hablando de un banco, un hacker, y cuando digo hacker, puede ser que ni siquiera sea alguien de afuera, sino que algún empleado mismo nuestro venga y se meta a jugar con el sistema, es extremadamente riesgoso y peligroso. Entonces, este tema era muy importante. Teníamos gente solamente dedicada a este tema de la seguridad de los datos y privacidad y cosas así. Y por último, eso es lo que no le enseñan a uno, ¿verdad? Porque realmente a nosotros nos enseñan, pues, toda la teoría de cómo hay que hacer las cosas, etcétera, pero honestamente, nunca he visto yo un proyecto que de principio a fin salga exactamente como lo planificamos. Siempre van a haber errores, van a haber problemas, van a haber incendios, ¿verdad? Y ustedes lo pueden saber muy fácilmente cuando ustedes vienen y quieren programar algo, ¿verdad? Y ustedes han pasado horas en programar, no sé, cientos de líneas de código y de repente le dan a ejecutar. Y ¿cuántas veces ustedes han logrado de que les ejecute a la primera sin ningún problema? Es muy difícil. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces, en lugar de hacer las 100 y pico líneas de código, mejor hacemos 3 y probamos. Si no funcionó, hagamos 10 y probamos. Y así nos vamos
¿Por qué? Porque hay mucho riesgo en lo que es la programación, la arquitectura de los sistemas, muchas otras cosas que tienen que ver con informática. Y auditorías, wow, exhaustivas. Las auditorías están diseñadas para encontrar problemas donde no hay problemas y entonces eso siempre es un gran desafío, hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces gana el que ha sido muy, muy minucioso en poder llevar bien los controles, bien documentados los problemas que se han tenido, las soluciones que se han buscado, etcétera, etcétera. Y tal vez el mensaje aquí de esta parte es una buena PMO descarga mucho del trabajo administrativo de los líderes y los gerentes de proyectos para que se enfoquen en lo esencial. Bueno, ya para terminar, si yo pudiera como ya de forma muy personal darle algunos consejos a ustedes que les van a servir en su carrera, pero también en su vida personal es la honestidad siempre, siempre va primero. Si ustedes cometen un error en su trabajo, tarde o temprano alguien se va a dar cuenta. Es mejor que ustedes sean los que den a conocer el error a que alguien más le diga a su gerente que ustedes se equivocaron o que ustedes lo traten de encubrir y que después el gerente se dé cuenta que ustedes lo trataron de encubrir. Peor aún, una cosa es un error porque tal vez, híjoles, mi cabeza no dio y metí una línea de código que hizo que tronara todo. Esos errores nos enseñan cosas que ya no debemos de volver a hacer son malos, pero está bien, son pasables. Pero hay otros errores que tienen que ver con la honestidad. Esos no son pasables y esos merecen o en IBM merecían un despido inmediato. Voy a falsificar una firma de aprobación para algo. Voy a meterme al sistema sin permiso para jalar una información porque me dio curiosidad a ver qué hay ahí. Eso ya ni siquiera es un error, ese es un horror. Y esos horrores merecen un despido completo y si sus futuras compañías para las que trabajen supieran lo que ustedes hicieron ahí, tal vez ni siquiera los hubieran contratado. Entonces, por favor, no arruinen su imagen al tratar de encubrir o de ser deshonestos. Segundo, entiendan la contabilidad. No solo se enfoquen en programar, en hacer arquitectura, en hacer análisis. Traten de entender el punto de vista de negocio, de las finanzas, de lo que busca el accionista o el dueño de la compañía. Luego, no tomen nada personal. Les prometo, y esto nunca fue mi forma de liderar, pero muchas personas les van a gritar, muchas personas van a molestarse con ustedes, les van a jugar malas jugadas. Entonces, va a ser muy fácil para ustedes sentirse como casi que se ven al espejo y ven una cucaracha, ¿verdad? O sea, les van a hacer sentir mal, ¿verdad? Lástima que eso sucede. Ojalá que ninguno de ustedes sea así con la gente que trabaje con ustedes cuando sean gerentes. Pero no podemos evitar que otras personas pues sean como son y entonces lo mejor que podemos hacer es cerrar un poquito nuestro corazón y no dejar que nada entre y que nos haga sentir que es un ataque personal, ¿verdad? Y por último, sean de las personas proactivas en buscar alternativas y soluciones. Está bien cometer un error, eh, sí y no. Si yo cometo un error y lo encubro, está pésimo. Si yo cometo un error, pero yo llego con el gerente a decir, mira, cometí este error, pero ya tengo la solución, lo vamos a hacer así, 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 y vamos a mantener el proyecto en tiempo, ¿qué les puede decir al gerente? Yo creo que hasta salen como héroes, ¿verdad? Es otra imagen que ustedes le dan al final al gerente. Y por último, algo más para la vida personal, ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar. Ustedes van a trabajar, les aseguro, largas horas, pero si ustedes fallan en encontrar ese balance que necesitan con sus familias, con sus hasta amigos o gente que a ustedes les importe,
yo creo que van a haber fracasado en su vida a pesar que puedan llegar a ganar millones, ¿verdad? Muy bien, pues eso yo creo que es todo. Voy a regresar aquí. Espero que les haya ayudado en algo. No sé si los motivé o los desmotivé o los confundí más. Pero yo siempre creo que es bueno pues ver algo de la vida real a lo que ustedes van a enfrentarse a futuro, ¿verdad? No sé, José Carlos, si quieres que abramos algunas preguntas que tengan. Sí, sí. Muchas gracias, David, David, por la conferencia. Pues compañeros, de verdad me gustaría que pudieran aprovechar para hacer preguntas respecto a la conferencia que acaban de recibir. Y si tienen dudas, pues la pueden hacer ahí en el chat. Y para empezar, voy a empezar yo. Y mi pregunta sería, eh, ¿crees que sea importante una, qué tan importante crees que es la inteligencia emocional en el rol como PM dentro de lo que estuviste trabajando? Gracias. Mira, yo creo que si la entiendo bien, la inteligencia emocional al final es este concepto de estar conscientes de nuestras emociones, ¿verdad? Y de las emociones de los demás y tratar de cruzar esos puentes, ¿verdad? Para que no tengan una afectación sobre nosotros emocionalmente. Yo creo que eh, es muy importante por el siguiente motivo. Van a haber muchas presiones por entregar ciertas cosas que tal vez ustedes todavía no sepan cómo hacer bien en los tiempos que ustedes ven como totalmente fuera del alcance. Entonces, esas presiones van a venir de distintas formas a ustedes. Entonces, su capacidad de entender sus emociones, de sus pensamientos y verlo desde la perspectiva de un tercero les va a ayudar a sobrellevar estas dificultades de una mejor manera. Un ejemplo de alguien que no es inteligente emocionalmente es alguien que por las mismas presiones lo que hace es bloquearse y llega el punto en donde ya ni te contesta el teléfono, ya se frició, decimos nosotros, ¿verdad? Se congeló y es una persona que llega a un punto, dejó que sus emociones fueran creciendo hasta el punto de quiebre. Entonces, si ustedes son de esos tipos de personas, entonces a mí me encanta la pregunta de José Carlos porque tal vez es un área donde a ustedes les gustaría mejorar. ¿Cómo puedo yo entender mejor mis emociones y usar esa capacidad de entendimiento para tomar mejores decisiones en cuanto a cómo manejar o redirigir las presiones que van a venir hacia ustedes? Gracias, David. Mira, hay otra pregunta acá, dice Yasmin, dice, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es el trabajo en equipo durante la ejecución de los proyectos? Gracias, Jasmine. Muy buena pregunta. Tal vez yo le cambiaría la pregunta y tal vez la pregunta la haría de esta forma. ¿Qué pasa cuando no hay trabajo en equipo durante la ejecución de un proyecto? ¿Qué consecuencias pudiera eso tener? Yo puedo pensar en varias. Una de ellas es la necesidad de muchísimo retrabajo. Hice yo algo, programé yo algo, por ejemplo, pero como no me comuniqué con mi compañero, no me di cuenta de que él cambió una línea de código que hace que todo mi código deje de ser efectivo. O sea, ya no se necesitan otras palabras. Una simple comunicación con mi otro compañero del equipo hubiera hecho que yo no hubiera tenido que pasar tanto tiempo en esto, porque él encontró tal vez otra mejor solución, hizo algunos cambios que inhabilitó lo que dice. Entonces, el retrabajo se puede evitar enormemente. Dos,
yo sé que es un tema tal vez no del proyecto, pero sí algo personal, evitan muchos enojos, muchos enojos. Hay muchos problemas que se dan por la falta de comunicación, ¿verdad? Por la falta de comunicación. Y eso es un reflejo de la falta de trabajo en equipo, ¿verdad? Em, estoy pensando tal vez en alguno que nos haya sucedido, tal vez en Banorte, ¿verdad? Yo creo que tal vez uno de ellos pueda ser muy, muy, muy frecuente realmente, pero es yo, yo te dije, yo te dije de que te iba a prestar a esta persona después de tantas semanas, pero ¿qué crees? Todavía la necesito más tiempo. Y empieza a haber fricción porque la otra persona había comprometido a ese programador o analista con el cliente y ahora no lo va a poder tener a tiempo. Y se empieza a crear mucho enojo, mucho enojo. Usando ese mismo ejemplo, una tercera cosa es ineficiencias en costo. Por ejemplo, hay algunas personas que le gustaba, a pesar de que no tenían trabajo para algún programador en ese momento, no querían prestarlo a nadie más porque sentían que iban a perder a ese programador y después recuperarlo iba a ser un dolor de cabeza. Y entonces lo que sucedía es de que en lugar de trabajar en equipo y confiar uno en el otro, se quedaban con el programador, incurrían en más costo y entonces no lograban los objetivos de negocio que necesitaban, ¿verdad? Entonces, definitivamente muy importante. ¿Cómo hacerlo? Esa es la gran pregunta. Cada equipo se maneja muy distinto, pero es muy, muy importante hacerlo. Ok, gracias, David. Acá hay otra pregunta que hice, Jorge David. ¿Qué consejos nos darías para conseguir trabajo y qué ven los reclutadores o PMs a la hora de la elección? Bien. Wow. Yo les digo, yo les puedo hablar solo de mi experiencia, ¿verdad? De lo que he visto en Banorte, pero también de yo como estudiante que alguna vez fui y tuve que buscar trabajo, etcétera. Yo creo que uno de los mejores consejos que yo les puedo dar en cuanto a conseguir trabajo es sean persistentes, no se den por vencido. Yo recuerdo, de hecho, una vez yo apliqué para Johnson y Johnson y no querían y volví a aplicar y no querían. Fue a una feria de negocio donde me encontré a la persona con la que yo había interactuado anteriormente. Le insistí tanto que al final logré que me diera, aunque sea una entrevista. Aunque sea, me dieron una entrevista. Y al final no me contrataron. Pero esa persistencia tal vez no funcionó en Johnson y Johnson, pero sí funcionó en otras compañías. Por ejemplo, Dell me dio una oferta de trabajo, la rechacé porque decidí irme con IBM, pero con Dell yo fui tan persistente con ellos y a pesar de que me habían dicho que no un año, al siguiente año yo volví a ir con ellos, volví a fortalecer la relación con los reclutadores, etcétera. Y yo no sé qué pasó ahí, pero yo creo que ellos apreciaron esa persistencia y me dieron una oferta de trabajo. La verdad me sentí mal cuando yo decliné esa oferta, aunque yo era el que estaba insistiendo, ¿no? Entonces, sean muy persistentes. Yo creo que la gente, los reclutadores se sienten importantes cuando ven que alguien de veritas quiere trabajar allí. Y no es como, voy a probar y si no, pues ya me dijeron que no, bueno, qué lástima. Es, no, mira, yo quiero trabajar ahí y voy a seguir insistiendo, insistiendo, voy a buscar otras alternativas, otros contactos, etcétera. Y tal vez, qué ven los reclutadores? Esta es una pregunta muy clave porque hay ciertas habilidades que en IBM, ¿cómo nos costaba conseguir? ¿Cómo nos costaba conseguir? Y ustedes deben de ser buenos en identificar cuáles son esas habilidades del futuro que las empresas estén buscando. Por ejemplo,
Algunas habilidades que nos costaba conseguir eran consultores en seguridad. Y seguridad no de la seguridad chafita, no es seguridades conforme ahora los sistemas van mejorando, los hackers también van mejorando, la seguridad empieza a ser un tópico sumamente fuerte porque todo está migrando hacia lo digital. Entonces, seguridad era un tema difícil, conseguir a consultores de inteligencia artificial, de la nube y algunos otros temas que son temas hot, ¿verdad? Era tan difícil conseguir a esa gente que cuando se presentaba alguien, era casi que seguro que les daban una plaza, ¿verdad? Entonces traten de especializarse, no sean de los que hacen de todo un poco y por hacer de todo un poco tal vez no saben mucho de nada. Entonces traten de especializarse en ciertas ramas que les permitan a ustedes dar valor a las empresas. Ok, gracias, David. Acá hay una pregunta de Javier Antonio y él nos comenta, dice, en alguna ocasión ha tenido un choque de paradigmas entre el mismo equipo de trabajo que conlleve a conflictos. De ser así, ¿cómo lo ha abordado? Y junto a esto, agrega la pregunta, a la pregunta agrega, ¿cómo ha logrado ese balance entre diversos ámbitos de su vida? Muy bien, y tal vez Javier, tengo la impresión de que tú tienes algo en específico en mente. Ayúdame a entender qué tipos de choque de paradigmas te refieres aquí. Buenas tardes. Quizá que alguien tenga algo como que muy marcado, así un esquema mental muy marcado y que esto lo cierre a tomar nuevas posibilidades y que eso mismo impide el avance del equipo de trabajo o alguna situación similar. Ok, bien. Tal vez un ejemplo, ya que yo creo que José Carlos habló de metodologías ágiles. Las metodologías ágiles son ágiles solamente si todos están a bordo, si todos están de acuerdo con la forma en que vamos a trabajar y están en la disposición de brindar tiempo para hacer la metodología ágil. Como ustedes saben, la metodología ágil requiere validaciones muy tempranas en el proceso de desarrollo, o sea, no es waterfall, ¿verdad? En donde yo tal vez testeo hasta el final del desarrollo, sino que yo voy desarrollando ciertas características y las pruebo con el usuario final, las pruebo en el sistema, desarrollo un poco más, las vuelvo a probar. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, hay usuarios que no les gustaban estos mecanismos porque significaba que tenían que estar cada 2 semanas, estar ahí probando, mientras que antes probaban al final y eran un par de semanas que les tocaba probar y se acabó. Entonces, yo creo que uno de los paradigmas más grandes que yo he visto es en tratar de abordar los proyectos de formas tradicionales y viejas que para muchos de los proyectos como los que traemos hoy en día tal vez ya no aplican muy bien. El lograr que la gente le vea valor a estas nuevas metodologías, a estas nuevas formas de trabajo, si a ustedes les toca ser vendedores, a pasar sus datos a la nube, que la gente logre eso, wow, son horas y horas y horas de conversación, de convencimiento, de discusión. Y uno de los problemas más grandes ocurren cuando supuestamente bajo contrato acordamos hacer la metodología ágil, pero cuando llegamos a la realidad de las cosas, alguien todavía no logra lidiar con el concepto de hacerlo ágil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lográbamos vencer esto? Realmente este es un tema de comunicación y es mucho concepto de ventas, es convencimiento, ventas, comunicación, hasta llegar a acuerdos con la persona y lograr entendernos unos a otros. No es más que eso. ¿Cómo he logrado balance entre los diversos ámbitos de su vida? Híjoles, yo no creo en el balance. Yo creo que va a haber momentos en los que ustedes van a tener que dedicarle mucho tiempo al trabajo. Ustedes saben que hay
De hecho, un líder de nuestra iglesia hablaba de esto ahí, como está este juego de los platillos chinos que son sostenidos por varitas y ustedes le dan vuelta a los platillos y digamos que hay 5 diferentes varitas y ustedes ven que un platillo ya está a punto de caerse, entonces le dan vuelta. Y cuando el otro está a punto de caerse, le dan vuelta al otro. ¿Verá? Cuando ustedes lleguen a ese punto donde estén tan ocupados en la vida, pareciera que ustedes tienen como 6 platillos que están ahí funcionando al mismo tiempo y van a haber momentos en donde ustedes le van a tener que dedicar mucho tiempo a un platillo y va a haber momentos en donde ustedes sepan que si ustedes no le dedican tiempo a su familia, van a tener problemas, van a tener grandes problemas. Y si ustedes son miserables, ustedes pueden ser miserables en el trabajo y no serlo en la familia, pero ustedes no pueden llevar una vida buena laboral si son miserables en la familia. Entonces, ustedes van a tener que ir balanceando, pero sí, eso significa dedicarle tiempo a cada cosa de acuerdo a cuándo cada cosa necesita de su tiempo. No sé si me explico bien. Bueno, y como última pregunta, dice Vianney, ¿qué consejo le daría a alguien sin experiencia laboral que busca trabajo? ¿Qué aptitudes o habilidades son las más importantes para las empresas de tecnología? Bien, y Paola, qué buena pregunta. Yo ahorita, hace unos días, escuché a un médico que le preguntaron ¿cuál, cuál vacuna del COVID-19 recomienda usted que nos pongamos, ¿verdad? Y la respuesta de él fue muy inteligente. La que tengas a la mano, la que tengas a la mano. Ustedes conocen bien la situación de nuestro país, no somos Estados Unidos, que tal vez tenemos 4 o 5 opciones de vacunas. Aquí es la que venga y esa es la que me pongo, porque si no me pongo esa puede ser que me quede sin vacuna. Un poquito, yo daría un poquito ese consejo a si es su primer trabajo, es no, no, no traten de encontrar el trabajo perfecto, ¿verdad? A veces vale la pena simplemente aceptar el primer trabajo que venga y si no es el perfecto, entonces acéptenlo y de una vez empiecen a buscar en otra empresa. Lo que ustedes necesitan es ir fortaleciendo su currículum. Entonces, el simple hecho de entrar en un trabajo que tal vez no me pague lo que yo pensaba que iba a obtener, por lo menos ya me da un nombre más en mi currículum, una experiencia más en mi currículum y entonces yo puedo empezar inmediatamente a buscar el siguiente trabajo y tal vez a los 3 meses consiga otro trabajo y no se sientan mal. Dejan el trabajo anterior, se van al nuevo y entonces ya tienen otro segmento en su currículum, entonces lo van construyendo. Pero al inicio de las cosas, a veces las cosas están tan difíciles que el trabajo que venga a veces es el mejor, ¿verdad? ¿Qué aptitudes, habilidades son las más importantes para empresas de tecnología, verdad? Yo creo que mencioné algunas. Traten de pensar en qué es lo que viene y tal vez ustedes ya lo han escuchado, lo han googleado, les han enseñado los profesores. Temas de blockchain, temas de la nube siguen siendo muy hot. Mencioné seguridad, temas de analítica, no solo inteligencia artificial, pero analítica son muy importantes. Encontrar arquitectos de sistemas un buen arquitecto de sistemas es difícil, les digo, es difícil. ¿Verdad? Y un arquitecto es el que diseña todos los sistemas y cómo se habla cada uno y cuáles son los componentes y bla, bla, bla. O sea, ahí sí que un arquitecto hace todos los planos de los sistemas. ¿Qué más recuerdo yo haber visto? Que de hecho a nosotros nos pagaban $500 en IBM si encontrábamos algunos candidatos para ocupar algunas de estas posiciones, solo para que se den cuenta de lo necesitadas que están esas empresas en estos aspectos. Yo creo que mencioné yo creo que de las más importantes ahorita. Muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias de verdad, David, por la conversación que tuvimos. Creo que acá los compañeros pues agradecen mucho y ahí están expresando ahí, bueno, ahorita están pasando la asistencia, pero también dicen
muestras de agradecimiento, excelente conferencia, gracias por su tiempo. Y Vianney dice muchas gracias y pues de verdad muchísimas gracias por el tiempo que nos diste. Sí, de verdad fue muy enriquecedor poder conocer la experiencia de alguien que ha estado en ese ambiente, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias, ¿oíste? Y pues espero que en todo lo que estés haciendo, pues te vaya todo con éxito. Muchas gracias, José Carlos. Un abrazo para todos ustedes. Les deseo muchísimos éxitos. Gracias por aguantarme un rato. No, para nada, gracias a ti por todo lo que nos compartiste, ¿oíste? Entonces, gracias, ¿oíste? Entonces, ahorita ya solo me quedo con los jóvenes para que terminen de dar su asistencia y damos por finalizada la conferencia. ¿Ok? Bueno, con permiso, gracias. Se cuidan. Bueno, está bien, jóvenes, ahí me avisan si necesitan cualquier cosa, pues se pueden comunicar conmigo. En un rato les voy a mandar un formulario para que me llenen, ¿no oyeron? Y gracias por haber asistido a la conferencia. Espero que les haya gustado. ¿Qué tal, Juanca? Yo voy a estar compartiéndoles la grabación de la conferencia, ¿vieron? Y se las voy a mandar.